que durante el gobierno de Milei se iba a vivir la peor crisis de desempleo de los últimos 30 años, que el dólar iba a terminar en 2.000 pesos y que el default era inevitable, o por lo menos eso es lo que dicen los pifiadores seriales. Acompáñenme a ver este séptimo capítulo con Unai Rivas Campo, un psicólogo español. Repito, como en el anterior video, que no tengo absolutamente nada contra este hombre, simplemente vamos a ver su opinión. Nadie está hablando de esto, pero las primeras señales del colapso económico ya están acá. Ojo, ojo, ya están las señales de que va a explotar todo, ¿eh? Ocurre que la cadena de supermercados Diarco anunció que sus clientes podrán pagar las compras en dólares. ¿Qué era esa señal, boludo? Podría haber dicho otro montón de cosas, pero ¿por qué la economía iba a explotar porque Diarco acepte dólares? A un valor de 1.400 pesos. No, querido libertario, esto no es una señal de que se viene una dolarización. Lo que esto significa es que los mercados ya se estarían preparando para una nueva devaluación del peso. Claro, él dice, como en este supermercado aceptan dólar a 1.400 pesos en vez de a, no sé lo que estaba en ese momento, 1.200, 1.300, no importa. Eso quiere decir que ese supermercado esperaba que eventualmente vaya a haber una devaluación. ¿Por qué? Porque igual ellos prefieren tener dólares, por más que hoy te los estén comprando más caros de lo que en el presente valen, porque esperan que en el futuro incluso sean más caros todavía. O sea, ese supermercado está esperando una devaluación, ponele. Esa es la interpretación de que a Diarco le puedas pagar con dólares a un tipo de cambio de 1.400. Sin embargo, vos para ver las expectativas de devaluación no tenés que ver a Diarco, vos tenés que ver otras cosas, otras variables. En la evaluación en general de muchos activos financieros está implícito si el mercado espera o no devaluaciones, y es verdad que sobre todo en la primera mitad del año se esperaba que haya una segunda devaluación en algún momento también, por lo general del segundo semestre de 2024. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, menos se esperaba que esa devaluación exista, y obviamente este pronóstico de que todo va a explotar por los aires porque un supermercado flasheó que le puedas comprar en dólares, bueno, no sucedió. Prefieren apostarle al dólar a 1.400 pesos antes que el precio que el Papa de Conan establece en forma artificial. Bueno, esa es una crítica que sí me parece válida, ¿no? El precio del dólar oficial es artificial, el precio de los dólares paralelos puede estar levemente intervenido, esto también supongamos que es verdad. Sin embargo, la crítica que ya le hice a este hombre en su momento, y es que, bueno, esto parece molestarle solamente ahora, porque cuando el gobierno anterior dejó un dólar de 400 mangos, no, bueno, ahí el que le apostaba al dólar era una antipatria. Milei generaba una corrida bancaria diciendo que no había que hacer plazo fijo y que había que comprar dólares. Sin embargo, ahora no, ahora es algo bueno, ahora es el pueblo o no sé quién defendiéndose de que el gobierno pone un dólar artificial, pero antes eran los malvados especuladores que querían tumbar al gobierno peronista defensor del pueblo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una empresa tan grande se arriesgaría a aceptar un dólar mucho más caro del que el gobierno pretende imponer? La respuesta es sencilla. Porque no esperan perder plata, esperan ganar plata. Están convencidos de que se viene una devaluación y que el dólar a 1.400 pesos es ganancia. Bueno, esto sí, no. Puede que simplemente Diarco necesite dólares. O sea, que no necesariamente esté especulando con el precio del dólar en el futuro, sino que por lo que sea, Diarco necesitaba dólares en ese momento y le parecía rentable pagar un tipo de cambio más alto. Digo, el precio que vos estarías dispuesto a pagar por una botella de agua, no sé, ahora, hoy en día, como estás ahí en tu casa o en el desierto, bueno, probablemente sea distinto, ¿no? Bueno, esto puede ser exactamente lo mismo, aunque sí es verdad que igual puede que la empresa haya apostado a una devaluación, pero esto no significa nada. O sea, sí, la empresa apostó y perdió, qué sé yo, y en otro momento podría haber apostado y podría haber ganado. No me parece la señal, y efectivamente no fue así, de ninguna explosión ni nada por el estilo. ¿Y recuerdan esto que dije cuando Javier Milei aún era candidato? Esos dólares que durante años fuiste comprando para ahorro, para comprar una futura vivienda, un terreno, lo que sea, ahora los vas a usar para pagar la luz y comprar el pan. Por desgracia, acertamos. Como te dije en su momento, los dólares para pagar los sueños megalómanos del Papa de Conan, esos dólares los vas a poner vos. No sé ni por dónde arrancar, sinceramente. Que vos tengas que utilizar ahorros para pagar el precio de las tarifas no es problema de Milei. O sea, tener unos salarios tan malos que no cubren el costo de las tarifas, bueno, no sé, echarle la culpa a los que estaban antes, porque eso ya pasaba antes, por eso existían los subsidios. Y que el tipo de cambio real baje, por ende el dólar sea barato, también, o sea, no me parece algo 100% generado de manera artificial. Tiene que ver con que bajó la inflación y bajó la expectativa de que la inflación suba en el futuro. O sea, no se puede vivir toda la vida con un tipo de cambio real ultra mega super alto. Querido libertario, yo sé que lo votaste a Javi porque te dijo que ibas a ganar en dólares, pero no, vas a tener que vender tus dólares para comprar polenta. Eres un genio. Bueno, muy bien, primera predicción acertada. Acá vamos con la segunda. Ya la miniatura está llena de errores. A ver. Javier Milei y el Toto Caputo van a chocar la economía argentina. Y acá... Ok, puede pasar, no lo sabemos. Te vamos a explicar por qué. Ocurre que el Papa de Conan pretende
pretendía reducir la inflación provocando una recesión artificial. Bueno, ya empezamos con una boludez. En todo caso, la recesión, o sea, deprimir la actividad económica puede contribuir a que baje la inflación. Yo esto no lo niego, pero no es que se bajó la inflación a partir de generar una recesión. La recesión es en todo caso el efecto secundario de las medidas que se tomaron para bajar la inflación y otras medidas que no contribuyen en absolutamente nada a bajar la inflación, como fue la devaluación, pero que igual eran necesarias. Y esto te lo demuestra que la actividad económica hoy ya está más o menos al mismo nivel, incluso no sé si superior al que heredó Milei de Alberto Fernández. Sin embargo, la inflación sigue bajando. Entonces el factor clave evidentemente no está ahí. ¿Por qué la gente suele decir que no, Milei generó una recesión para bajar la inflación? Bueno, porque una recesión lo que hace es que baje la demanda agregada de la economía. O sea, que baje el consumo, que baje la inversión, que baje el gasto del Estado, etcétera. Si baja la demanda en una economía, o sea, si la gente no está demandando tantos productos, no está queriendo comprar tantos productos justamente porque hay una recesión y bueno, no sé, hay gente que pierde el trabajo, los salarios de la gente disminuyen, etcétera. Claro, si hay una menor demanda y suponemos que la oferta sigue igual, eso implica que los precios bajan, entonces baja la inflación. Pero claro, la inflación sigue siendo un fenómeno monetario. Entonces, si a la vez que sucede este efecto de que se te contrae la demanda de bienes y servicios, por ende la gente quiere menos pesos para ir y comprar cosas, vos suponete aumentases la oferta de pesos, la inflación seguiría subiendo y es lo que efectivamente venía pasando en Argentina en los últimos años. Entonces no está explicado por esto. Pero es que encima Milei lo que hizo fue que mientras sucedía esta recesión redujo el ritmo al que se aumenta la cantidad nominal de pesos, o sea la cantidad de billetes en la economía, ponele, hasta que quedó fija en un momento. Entonces cuando la economía se empezó a recuperar, o sea los salarios de la gente empezaron a mejorar y empezó a subir la demanda agregada de la economía, o sea la gente ahora sí ya tenía poder adquisitivo como para ponerse a demandar cosas e ir y comprarlas, como la cantidad de dinero seguía fija, o sea que no aumentaba, para que esa misma cantidad de pesos ahora alcance para comprar más cosas, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, que bajen los precios o que aumenten menos. Te das cuenta, ¿no? Cómo el fenómeno de la recesión es algo más de contexto y que le pega de rebote a la inflación, pero lo realmente central, el núcleo, es la reducción del aumento o el congelamiento directamente de la oferta monetaria, o sea que haya menos pesos en la economía. Devaluando la moneda un 118%, planchando salarios, mientras que a través del Super DNU fomentaba despidos y desregulaba los precios de combustibles. No sé si se acuerdan que en el anterior video se quejaba del atraso cambiario. Bueno, acá se estaba quejando de la devaluación. Son de manual, boludo, es impresionante. Bueno, también, o sea, él piensa que Milei devaluó para generar una recesión. O sea, él en la cabeza tiene que Milei devaluó para generar una recesión. O sea, no es que Milei tenía que devaluar, lo hizo porque debía de hacerlo y eso tuvo el efecto secundario de generar una recesión. No, o sea, Milei a propósito destruyó la economía argentina. No hacía falta devaluar y él devaluó para hacernos mierda a todos. Ese era el plan. Y así bajando la inflación producto de la recesión y con el DNU aumentando a propósito el desempleo para que baje la inflación. Esto es un delirio. O sea, imagínate a qué político le conviene destruir el bolsillo de todos los argentinos solamente para bajar la inflación. Si la inflación es mala porque te destruye el bolsillo, entonces no tiene sentido que vos destruyas el bolsillo de alguien para bajar la inflación, ¿se entiende? Estos son todos efectos secundarios. Milei tenía que devaluar porque el atraso cambiario que había en el mercado oficial era monstruoso. La economía la tenés que desregular porque así regulada como está es un desastre. De hecho, justamente el tema del empleo es muy particular porque debido al esquema legal que hay en el tema del empleo, Argentina hoy tiene la mitad del mercado laboral en el sector informal, o sea, nadie quiere contratar en blanco, entonces quitar esas trabas es algo bueno para que la gente que esté en el mercado informal pueda pasar a estar en el mercado formal, pero no, a esta persona le parece mal, o sea, él cree que las leyes tienen que ser para obligar al empresario a darle un montón de protecciones al empleado formal y sin embargo tiene literalmente enfrente de sus ojos en la realidad que la mitad del mercado laboral está en el sector informal justamente porque no puede sostener las cargas que le pone el Estado al sector formal, sin embargo le parece mal de regular, es una locura, o sea, el resultado está frente a sus ojos. No, ¿cómo vas a quitar leyes que protegen al trabajador? Pero no te das cuenta que no los está protegiendo, que la mitad de los trabajadores no está en el sector formal, que gracias a ponerles protecciones de más, lo que hacen los empresarios es directamente no contratar en el sector formal y ya está. Es impresionante cómo el resultado está ahí, enfrente y no logran verlo. Y alimentos. El plan de Javi era muy básico, casi rústico. Si nadie tenía un peso para consumir, entonces la inflación tendería a cero. Bueno, y cuando la gente empieza a tener dinero para consumir, la inflación debería de subir. Sin embargo, no sucedió. Por ende, este no era el plan. Eso fue lo que sucedió durante la cuarentena, donde la economía se desplomó y también lo hizo la inflación. Claro, sin embargo, fíjate que en la cuarentena, cuando la economía se volvió a reactivar, que fue durante 2021, la inflación volvió a subir. En 2020 la inflación fue del 30%, 2021 fue del 50%, 2022 fue del 100%, 2023 fue del 200%. Sin embargo, ahora no. La actividad económica cayó muy fuerte en los primeros meses, se empezó a recuperar en los últimos meses y la inflación bajó durante todo el proceso. O sea que son periodos que no
no son comparables porque se están justamente tomando medidas distintas. Ahora lo que se está haciendo es dejar de imprimir y a la vez hubo una recesión, pero el factor determinante, que es el no aumentar la oferta de dinero, bueno, en este caso sí está sucediendo, cuando en el caso anterior no estaba sucediendo. Sin embargo, ahora tenemos niveles de caída económica similares a los de esa pandemia y la inflación continúa siendo insoportablemente alta. En definitiva, Javi terminó siendo peor que una plaga mundial. Bueno, esto de comparar al gobierno de Milei con lo que pasó en 2020 es totalmente estúpido. Y antes quiero aclarar que este video lo estoy grabando junto con el primero que le dediqué al señor Unai. Por ende, si él respondió al primero, yo todavía, el Adriel que está grabando este video, no lo sabe. Aún hay más, porque resulta que el papá de Conan intentó controlar el valor del dólar emitiendo bonos a tasa alta, es decir, con más deuda, como le gusta al Toto. Y ahora que las tasas de interés bajaron porque la emisión de bonos a semejantes tasas se había vuelto insostenible, los grandes fondos de inversión están vendiendo sus bonos y volcándose de nuevo al dólar. Me parece gracioso porque el gobierno anterior hacía lo mismo con los pasivos del Banco Central, sin embargo en ese momento, bueno, al parecer no era un problema. También me parece gracioso cómo cantan victoria antes de tiempo, boludo, tipo, para un poco, o sea, el dólar pegó un saltito durante un mes y medio y después el gobierno tomó X medidas y volvió a bajar. Y por eso mismo se está disparando el precio del dólar blue. ¿Y cuál sería la solución? Fomentar la industria, fortalecer las exportaciones, en definitiva hacer crecer la economía para acumular reservas, pero... Cuando tiene que poner una alternativa, el chabón es súper amplio, ¿viste? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo hacemos que esto mejore? Haciendo que crezca la economía. Buenísimo, o sea, me parece excelente esa medida, pero ¿cómo hacemos que crezca la economía argentina? Esa es la pregunta en todo caso. El dólar está aumentando mucho. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, con más exportaciones. Bueno, ¿y cómo pensás aumentar las exportaciones? Ah, no sé, boludo, qué sé yo. Justamente ahí está el problema, porque resulta que el tonto de Javi exprimió la economía hasta dejarla seca para presumir de estar bajando la inflación. Si la economía cae y cae fuerte, producto de una devaluación, y esa devaluación es producto de un atraso cambiario, ¿de quién es la culpa que la economía caiga? ¿Del que devaluó o del que generó el atraso cambiario? Es como que, no sé, a mí me caiga una manzana en la cabeza muy fuerte y me duela mucho, y que esa manzana caiga muy rápido es porque estuvo mucho tiempo en el aire cayendo de arriba hacia abajo, por eso va rápido. Y que esa manzana haya estado mucho tiempo cayendo de arriba hacia abajo es producto de que alguien desde arriba de un edificio soltó una manzana. ¿De quién es la culpa de que a mí me duela mucho que me haya caído una manzana en la cabeza? ¿De las leyes del universo, porque cuando una manzana está mucho tiempo en el aire va acelerando y por ende ganando velocidad? ¿O del pelotudo que soltó una manzana arriba del techo? ¿Se entiende la diferencia? Ay, no, bueno, pero Milei devaluó. Y sí, bueno, porque había atraso cambiario, ¿se entiende? El dólar valía un tercio de lo que realmente debería valer. Obviamente que había que devaluar. Gracias al ajuste nadie tiene un peso, y si no hay un peso entonces el Estado no recauda, y por eso Javi tuvo que salir a cobrarte el impuesto a las ganancias. Esto también me llama la atención porque es como que no miden las cosas de forma agregada, o sea, toda la economía, sino que de manera puntual. Como no, Milei subió los impuestos porque subió el impuesto a las ganancias, que es verdad, subió el impuesto a las ganancias. Pero ¿y si contrastamos todos los impuestos para ver si en el neto subió o bajó los impuestos? Y bueno, en ese caso obviamente te da, sobre todo en 2025, hay que ver en 2024, pero en 2025 te va a dar seguramente que los impuestos están considerablemente más bajos. ¿Por qué? Bueno, principalmente por el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario en 2023 fue del 7% del PBI, o sea, un impuesto que recaudó literalmente lo mismo que el IVA, o sea, una monstruosidad. Va a ser de tal vez 1 punto del PBI, 2 puntos del PBI como mucho. Y la manera más fácil de ver que Milei a lo largo del tiempo va a generar que los impuestos bajen es viendo cómo evoluciona el gasto público. O sea, si el Estado gasta menos dinero, que es lo que está pasando con este gobierno, bueno, va a necesitar menos impuestos para mantenerse. Con lo cual, la carga tributaria en dinámica, con el paso del tiempo, va a ir bajando. También es la inversa de lo que hizo Massa en el año de las elecciones. No, bajó el impuesto a las ganancias. Sí, bueno, pero el impuesto inflacionario se fue a la reputísima madre. No funciona así. O sea, si vos bajas un impuesto por un lado y subís muchísimo un impuesto por otro lado, lo que estás haciendo es subir los impuestos, no bajándolos. Bueno, esto es lo mismo, pero al revés. Que literalmente, de tanto decir que no había plata, el gobierno se terminó quedando sin plata. Sin plata para sostener el actual tipo de cambio. ¿Cuál es el resultado? Que el dólar blue se fue a 1.400 pesos y que no va a parar hasta acercarse a los 2.000. Bueno, efectivamente lo que pasó, ¿no? Sí, a 2.000. Y todo lo que dijimos en este canal que iba a pasar, terminó pasando. Claro, como lo que dice en este mismo video. Que ojo, igual, yo respeto que la gente le pifie. Digo, yo en mis videos no recuerdo ahora ningún ejemplo puntual, pero estimo que muchas cosas le habré pifiado. Por ejemplo, yo pensaba que el cepo lo iban a sacar muchísimo antes, pero bueno, al final sí, sistemáticamente le pifias en absolutamente todo. Y bueno, tal vez el marco que utilices para analizar la realidad no sea el correcto. ¿Y cómo vamos a pagar todos los vencimientos de deuda de este año si lo único que hizo el papá de Conan fue emitir más deuda y destruir la economía? Spoiler, vamos al default. Bueno,
Otro error más, Argentina no defaulteó en 2024, veremos si defaultea en 2025, yo lo dudo, pero qué sé yo, podría llegar a pasar, pero en 2024 no pasó. Sin embargo, lo gracioso es que se queja de que Argentina podría llegar a entrar en default y a la vez se queja de que el gobierno emite deuda. Sin embargo, hoy el Estado argentino no es capaz de hacerle ni en pedo frente a los vencimientos de deuda de otra forma que no sea tomando más deuda. O sea, ponerle tenés que pagar 24.000 millones de dólares, bueno, te endeudas por 24.000 millones de dólares para pagar esa deuda y entonces lo que haces es patear los vencimientos para más adelante. Entonces es un poco contradictorio quejarse de las dos cosas a la vez. Por eso, por ejemplo, no sé, Alberto Fernández defaultió la deuda. ¿Por qué? Porque no podía tomar más deuda para cancelar los vencimientos que tuvo en su primer año de gobierno. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que todo este desastre es gracias a la intervención que Javi hizo sobre la economía. Miren. No, bueno, no. O sea, decir que el gobierno va a defaultear gracias a Milei ya es echarle la culpa de cualquier cosa. O sea, Argentina viene literalmente de dos defaults. El de Macri del fin de año, que fue un default que en realidad se le dijo reperfilamiento y no sé qué, pero que fue un default. Y después el default de Alberto Fernández. O sea, que el Estado viene en una situación continua de insolvencia. Entonces, si vos heredas un Estado insolvente y terminas con un Estado insolvente, bueno, de mínima, la situación que heredaste no es culpa tuya, sino de que vos mantuviste dicha insolvencia. Pero es que Milei justamente está volviendo al Estado más solvente. Si hay superávit financiero, quiere decir que el Estado incluso tiene más dinero del necesario para ir pagando los intereses que devenga año a año. Y sobre todo el tema de la baja del riesgo país es importantísima para que Argentina pueda tomar nueva deuda y así cancelar los vencimientos próximos. Entonces, decir que el default es culpa de Milei, como si antes el Estado argentino no estuviese en situación de default y a partir de la asunción de Milei sí lo estuviese. O sea que antes sí podía pagar sus deudas. ¿Y por qué defaulteó Alberto, por ejemplo? Yo me dedico al análisis de sistemas complejos y a la teoría de la comunicación. Y el primer axioma de la teoría de la comunicación explica que es imposible no comunicar. Bueno, pues eso mismo sucede con el Estado. Mientras haya Estado y siempre habrá Estado, no intervenir es imposible. Ojalá pronto te des cuenta, querido libertario, que todo esto fue una estafa. Te prometieron dólares y lo único que vas a recibir es polenta. Polenta. ¿Cómo la tiene con la polenta, boludo? Por favor. ¿Cuál es el plan de Javier Milei para llegar a fin de año? ¿Hay plan? Acá te lo vamos a contar. Sucede que el Papa de Conan está a punto de perder el numerito del déficit cero por la recesión y los pagos pendientes. Otra más, no, porque el superávit de Milei es insostenible, no, porque se viene el déficit. Bueno, el Estado cerró con un déficit del 0,5% del PBI en 2024. Si corregís esto por los intereses de la LECAPS y igual te da que es 0,4%, o sea que el Estado sigue teniendo un superávit fiscal, no importa lo que cuentes. No, que no cuentan los intereses de no sé qué, no, que en realidad no pagó estas deudas, qué sé yo, y al final a lo largo de todo el año tuvo superávit fiscal. Una boludez tras la otra terminó cayendo. El dólar está cada vez más incontrolable a causa de la baja de las tasas y además los especuladores que trajo el Toto para hacer plata fácil se están retirando al mismo tiempo que vuelve a crecer el riesgo país. Hoy se están quejando de que las tasas están altas y eso hace que el dólar baje y la gente se sume al carry trade. Literalmente hace unos meses se quejaban de exactamente lo contrario, ¿no? Porque las tasas están muy bajas y eso está haciendo que suba el dólar y se están retirando los especuladores del carry trade. Pónganse de acuerdo, loco, no puede ser. Mientras tanto, analistas de todas las ideologías coinciden en que la inflación podría volver a acelerarse. Analistas de todas las ideologías. Esa definición no estoy tan de acuerdo. Otra cosa más que también no sucedió, por lo menos en el primer año del gobierno de Milei, es que la inflación vuelva a acelerarse o a aumentar. A causa de la suba del dólar y los aumentos de tarifas y combustibles. Eso es un razonamiento totalmente erróneo. O sea, si la inflación volvió a aumentar, no era por las tarifas de luz ni nada que ver. El aumento de las tarifas de luz es algo que no es continuo a lo largo del tiempo, sino que se están actualizando por aumentos que no pudieron tener antes. Entonces, va a llegar un momento en el que esos aumentos se hagan al completo y listo, ya está. Y esos aumentos sobre todo se concentraron a partir del segundo trimestre de 2024. Entonces decir que en el futuro la inflación va a aumentar a causa del aumento de las tarifas, cuando era ese momento en el que las tarifas estaban aumentando al mayor ritmo, bueno, no tiene sentido. Porque conforme pasa el tiempo, el aumento de las tarifas iba a ser cada vez menor, entonces iba a contribuir menos, porque en el presente de ese momento justamente lo que estaba haciendo es lo contrario, ¿no? Influir para que la inflación te dé más alta de lo que normalmente te daría. Y para colmo, China le cortó la canilla a la Argentina al mismo tiempo que le exige el pago íntegro del swap. Todo esto, bueno, esto tampoco sucedió. Apunta a un estallido económico y social sin precedentes en los últimos 20 años. Estallido económico y social sin precedentes en los últimos 20 años. Bueno, también de momento no sucedió. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Javi para que esto no ocurra? A estas alturas, con los acuerdos con China completamente rotos, con la relación con Brasil completamente rota. Ay, boludo, por Dios. Pero encima esto se solucionó tipo 2 semanas después de que se anuncie que había problemas. Es
esperar un poco, es esperar un poco y después hablar. Solamente había que esperar un poquito. Aparte de que tener una diplomacia medio chirriante o que los presidentes no se lleven bien entre dos países no quiere decir que el comercio se vaya a ver muy o afectado siquiera. Lo único que le queda a Javier Milei es una gran entrada de capitales externos. La primera opción fueron Elon Musk y las grandes empresas tecnológicas. ¿Qué no? ¿Qué? What? Creo que en ningún momento se planteó que grandes empresas tecnológicas puedan salvar a Argentina a través de entrada de capitales y Elon Musk y nada que ver. Elon Musk no va a poner 30 mil millones de dólares por afinidad con Milei. Elon Musk va a poner 30 mil millones de dólares si en Argentina se puede hacer plata. Y si en Argentina se puede hacer plata, no va a entrar solamente Elon Musk. Van a entrar un montón de empresarios. Entonces, un poco no tiene sentido lo que está diciendo acá. Lógicas norteamericanas. Pero aparte de sacarse selfies con famosos, dudo que el presidente consiga mucho más. Es muy difícil que el gobierno norteamericano permita que sus tecnologías estratégicas salgan de los Estados Unidos para ir a un país tan inestable y con poco margen de beneficio como la Argentina. Bueno, en relación a la inestabilidad y el poco margen de ganancias en Argentina, eso en todo caso es una decisión empresarial, ¿no? O sea, si una empresa no va a determinado lugar porque no se puede hacer plata, no sé si tiene mucho que ver con el gobierno de Estados Unidos. Así que también, o sea, yo no sé qué tanta influencia pueda tener el gobierno de Estados Unidos en este sentido, sino que es más una decisión empresarial. Tampoco los CEO de estas grandes empresas parecen estar por la labor de correr semejante riesgo. Y es que aunque les parezca una locura a los libertarios, pegar gritos, hablar con tu perro fantasma e insultar a los presidentes de 11 países distintos no estaría ayudando a crear confianza. También esto es algo como que probablemente ha generado incertidumbre en algún punto, pero al final lo que importa es la economía. O sea, si Milei putea al resto de presidentes de todo el planeta Tierra, pero la economía funciona, las empresas van a venir a poner plata. O sea, no tiene mucho que ver eso. Es muy similar a lo que pasa entre la diplomacia y el comercio. Como que entre los países desde el punto de vista diplomático y con las declaraciones y qué sé yo, se pueden estar llevando re mal, pero al final comercian como siempre. La segunda opción sería el gobierno de los Estados Unidos, pero difícilmente el gobierno de Joe Biden le va a dar oxígeno a un presidente que fue a reunirse en suelo norteamericano con Donald Trump. No sé en qué sentido podría ser el gobierno estadounidense la salvación de Milei a través de un préstamo, a través del FMI o algo así, pero no, también no entiendo ni siquiera a qué se refiere. El principal opositor a Biden para darle además su apoyo. Entonces al gobierno libertario solo le queda un camino y ese camino se llama Donald Trump. El problema es que falta mucho para llegar a ese escenario y tampoco queda claro que Trump quiera apoyar a un tipo que presume de ser el principal referente mundial por la libertad. Ay, Dios. Me encanta cómo la realidad fue manifestando literalmente todo lo contrario a lo que él estaba prediciendo en estos videos, que de nuevo no tengo ningún problema, pero bueno, efectivamente es así. Yo no sé si Trump va a apoyar demasiado a Milei y literalmente cada 2 semanas los tipos se juntan ahora. Este es un planeta muy pequeño para tanto ego y hace meses que Donald Trump no se pronuncia sobre Javier Milei. Esto como cuando los tipos decían, no, Milei no se pudo sacar una foto con Trump. No, en realidad Trump se confundió con Milei, pensaba que estaba hablando de Miley Cyrus y después de 2 horas de que estén diciendo esas pelotudeces salió la foto de Milei con Stallone, con Trump, con Elon Musk. Ay, Dios santo. Nadie quiere quedar pegado a esto. Es cierto que la última vez que hubo un gobierno liberal, Trump obligó al FMI a darle un crédito gigantesco a la Argentina, pero aquello no fue por amor a Macri, sino para que los grandes fondos de inversión norteamericanos que hicieron fortunas con la bicicleta financiera del Toto pudieran cobrar los intereses y fugarse el dinero antes de que todo estalle. Fuente Miami me lo confirmó, ¿no? Si yo tuviese que especular con cuál fue la intención de Trump por presionar para entregar ese préstamo al FMI, diría que no fue por un tema de acuerdos con inversores ni nada, sino que fue por un tema estrictamente político, así que tiendo a estar en desacuerdo con lo que acabo de decir. Ahora no hay garantía de que eso suceda y por supuesto que hay otro camino para evitar el estallido. Sería apostarle al crecimiento industrial, estimular la economía, acumular reservas a causa del crecimiento y volver a ocupar un lugar neutro a nivel ¿Cómo se soluciona esto? Con crecimiento económico, y más vale. Ay, no puede ser. ¿Cómo haces cuando estás perdiendo reservas y te estás quedando sin dólares? Bueno, empezando a acumular reservas, o sea, no es obvio. Vos tenés que apostarle al crecimiento económico y a volver a tener un lugar en el mundo. ¿No te diste cuenta? Internacional para mostrar una imagen de estabilidad y atraer inversiones tanto de Oriente como de Occidente. Pero no, ese era Massa. Y el que... ¿Sabes la imagen de estabilidad que transmitía Massa con ese 200% de inflación? Uf, no puede ser. Que ganó fue Javi. Queridos libertarios, esto se va al garete, pero ¿se dan cuenta de que en un país con alto endeudamiento el plan para bajar la inflación fue tomar más deuda y provocar una recesión? ¿Pero en algún momento pensaron que esto podía funcionar? Yo vivo acá en la Argentina como ustedes, esto me va a perjudicar también. Yo creo que el único alivio que me queda es la cara de pelo
que se les va a quedar cuando esto explote. Y bueno, si esto no explota, invertimos el argumento. Saluden al déficit cero, que se va. A ver, ¿por qué no va a haber más superávit fiscal? Sucede que Javier Milei tuvo que incumplir las promesas políticas que le hizo a la gente durante la campaña y ni bien asumió, recortó los subsidios al transporte, ajustó jubilaciones y le quitó a las provincias los recursos que le corresponden por mandato del artículo 75 de la Constitución Nacional. El tema de quitarle los recursos a las provincias, la verdad que no fue una promesa de campaña darle recursos a las provincias, de hecho él dijo específicamente que iba a hacer eso. Los subsidios en los transportes se empezaron a quitar justamente a partir de abril, que fue el mes a partir del cual los salarios formales se empezaron a recuperar, aunque es verdad que los subsidios no aumentaron en la misma proporción que los salarios fueron recuperándose, por ende sí se podría decir que ahí relativamente incumplió su promesa. Y sobre el tema de los jubilados, bueno, esto también yo lo dije un montón de veces, el ajuste fue bastante fuerte. Me parece igual que se deberían de considerar las otras opciones que tenía el gobierno, que eran básicamente ninguna, y por eso se hizo lo que se hizo, pero bueno, está bien, te la tomo, te la voy a dar. A la Argentina, todo un ajuste nunca antes visto en el mundo para llegar al caprichoso numerito. Así es efectivamente como se vivió la llegada de Milei al poder. Del déficit cero. El problema es que el déficit cero tiene los días contados. ¿Pero por qué? Porque el famoso DNU, que sigue vigente, hizo que todos los precios de energía, insumos básicos y alquileres crecieran sin control. Alquileres crecieran sin control. ¿Cómo se puede estar tan de espaldas a la realidad? Los alquileres aumentaron muy, pero muy por debajo de la inflación. O sea que esto ya está mal. Y el precio de la energía, la verdad es que el costo de esa energía ya era muy alto, simplemente que estaba subsidiado por el anterior gobierno a través de los impuestos que nosotros pagamos. O sea, en el fondo lo estábamos pagando igual, solamente que se cambió la forma en la que se paga. Y también es como si Milei hiciese esto porque es malo, ¿entendés? No, él quitó los subsidios porque quiere que nosotros no tengamos plata. Bueno, tal vez hay un trasfondo mayor detrás. Mientras que los sueldos de los trabajadores de la clase media quedaron, como dicen los fans de Milei, pisados. Bueno, esto no es así. Los salarios se empezaron a recuperar más o menos a partir de mitad de año, de manera heterogénea, obviamente no todos los salarios, pero bueno, está equivocado. Aumentando así los costos de producción para las empresas. Y por eso la comida está tan cara como en Europa, sin cobrar los sueldos de Europa. Exacto. ¿Y no por los impuestos? ¿No te parece que por los impuestos, por ejemplo? El ejemplo de los autos es excelente. El 75% del precio de un auto son impuestos. El 75%. O sea, sin impuestos un auto te podría costar un cuarto de lo que vale. En la comida, si no me equivoco, los impuestos están cerca del 50%. Entonces decir que las cosas están igual de caras que en Europa, lo cual encima es mentira. Bueno, podríamos bajar el costo de esas cosas bajando impuestos. Y bueno, ya sobre el tema de los costos a las empresas, bueno, le podríamos preguntar si le parece bien o no que el kirchnerismo haya duplicado la cantidad de impuestos literalmente y cómo eso afecta al costo de las empresas, ¿no? Tal vez el problema está ahí. Gracias al pésimo ajuste que hizo el papá de Conan, tenemos un país donde producir se ha vuelto demasiado caro y consumir resulta casi imposible. Producir se ha vuelto caro y consumir resulta casi imposible. Antes no, o sea, antes yo consumía libremente, de hecho yo me compraba un auto por mes porque consumir era posible y también producía un auto por mes, yo porque producir todavía no se había vuelto un problema. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Ocurre que sin consumo ni producción, entonces se va a recaudar menos, mucho menos. Y si se recauda menos, entonces el papá de Conan se verá obligado a subir impuestos para tapar por un tiempo el agujero que el mismo papá de Conan ha creado. Hasta que antes o después el déficit cero nos dirá adiós para no volver. Bueno, este señor no tuvo en cuenta que el ajuste genera una recesión en el primer momento, en el momento inmediato, en los primeros meses, pero después la economía se recupera. Así que no es necesario andar subiendo impuestos todo el tiempo o andar agravando el ajuste con el tiempo para tener superávit fiscal, que igual a mí me gustaría que el gasto público se siga reduciendo. Y bueno, el resultado fue que efectivamente el superávit fiscal, por lo menos en 2024, se pudo mantener. Hay que ver en 2025. Lo siento, libertario, estuviste 100 días... Mal ahí, no se grabó la chicana. No sé si lo subió él incompleto el video, yo lo descargué mal, pero no pasó la chicana. La brecha cambiaria ha vuelto y la economía argentina está por explotar. Y acá te vamos a explicar por qué. Todo esto empezó cuando Javier Milei llegó al gobierno e intentó cumplir con su promesa de dolarizar. Su intento por cumplir esta bizarra promesa lo llevó a tomar una cadena de malas decisiones, una más burra que la otra, que sí o sí van a terminar en... Yo no creo que las primeras decisiones que haya tomado Milei en el estado hayan tenido como horizonte el hecho de dolarizar. Acá fuera de joda está mezclando un montón de cosas que no tienen nada que ver. En el colapso. Vamos a analizar estas medidas una por una para que vean que el estallido es inevitable. 1.
Recesión artificial. Javier Milei arrancó con la política de ajuste más brutal de la historia argentina. La recesión no es artificial. La economía argentina estaba hecha pelota. De hecho, la economía no crece hace 12 años. O sea, desde luego que no hay una recesión artificial. Y de hecho, la recesión fue provocada por devaluar, o sea, por aumentar el dólar, producto de que el otro gobierno no lo aumentó. O sea, que sucedió de manera natural. Simplemente fue por sincerar variables que ya estaban ahí. No es que Milei tiró una bomba ahí en el medio de Buenos Aires y por eso apareció una recesión. No. Se explica por desequilibrios macroeconómicos que fueron sincerados, o sea que ya existían. Argentina, en la que todo subía menos tu sueldo. Es la famosa licuadora en la que con tu sueldo puedes comprar cada vez menos. ¿Y por qué? Porque el papá de Conan creyó que si reducía el número de pesos en la calle y el valor de los mismos, entonces sería más fácil dolarizar. El problema es que con semejante ajuste la matriz productiva del país se desplomó y para obtener dólares la Argentina se hizo más dependiente del campo que nunca. Esto de que la economía argentina es dependiente del campo y qué sé yo, bueno, sí, esto pasa hace un montón de años, nada nuevo. 2. El regreso de la timba financiera. Sucede que para seducir a las élites económicas y así mendigar algún crédito, el papá de Conan le ordenó al Toto que eliminara las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores que impedían la especulación financiera. Antes había que esperar 30 días para pasar de pesos a dólares, ahora se puede hacer en 24 horas y sin límites. Exacto, nuestro querido Javi creó el... Como en cualquier lugar del mundo, o sea, las regulaciones que había acá en Argentina y que sigue habiendo, porque siguen habiendo un montón, que todo esto forma parte del cepo, son recontra comunistas, boludo. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo que se precie tener una economía relativamente libre, funcional y con un buen poder adquisitivo de sus ciudadanos. O sea, ¿qué quería? Que nadie pueda comprar dólares en ningún momento del año, todo para que no se especule con el precio del dólar. El escenario ideal para una corrida cambiaria. 3. Bonos. No, pero la corrida cambiaria no se genera porque vos le dejes a la gente comprar y vender dólares de manera libre. La corrida cambiaria se genera porque tenés una torta de pesos enorme que sobra en la economía y que en todo caso el gobierno lo que está haciendo es chuparlos a través de subir la tasa de interés. Pero el problema no es la libre compra y venta de dólares. El problema es la torta de pesos que sobra, que es dinero emitido. Esa tasa alta. Para reducir la brecha cambiaria y así acercarse a la dolarización, Javi les ofreció a las élites económicas bonos en pesos a una tasa muy alta, de alrededor del 10% mensual. Como había cepo y la clase media estaba vendiendo sus dólares a causa de la licuadora, toda la plata de los mercados financieros se fue a esos bonos. A causa de esta intervención del Estado en la economía, la brecha se redujo artificialmente. Bueno, este relato es cierto, también discutiría las magnitudes, ¿no? Porque la brecha bajó no solamente por este efecto, sino porque bajó el tipo de cambio real del dólar paralelo y subió el tipo de cambio oficial producto de la devaluación. O sea, tampoco es como que todo pasó por la intervención en la tasa de interés, intervención que también hacía el gobierno anterior, ¿no? Con una tasa de interés que llegó a ser del 256% efectiva. Un delirio total. De hecho, Argentina llegó a ser, si no me equivoco, el segundo o el primer país con la tasa de interés más alta del mundo. Sin embargo, el problema es que la tasa de interés está muy alta ahora, no antes. Al menos durante un tiempo. Pero esto evidentemente trajo algunos problemas. Vamos a ver. Vuelve la tensión cambiaria, porque la producción se desplomó y el gobierno necesita ahora sí o sí los dólares del campo. Pero el campo no va a vender sus granos si el gobierno no devalúa primero. Bueno, esto tampoco sucedió. El campo, de hecho, hizo liquidaciones récord en 2024. O sea, literalmente todo lo contrario de lo que dijo él. Resulta que en medio de todo este desastre, Javi y el Toto reducen drásticamente la tasa de bonos en pesos. ¿Cuál fue el resultado? Pues que el dólar blue se fue a 1.300 pesos en cuestión de 10 días. Pero se acaba de quejar de que la tasa estaba muy alta y ahora el problema es que la tasa está muy baja. ¿Y para qué lado vamos? ¿Cuál es el problema del gobierno? Pues que si la tasa es alta por demasiado tiempo tendremos una nueva bomba del ELIX como la que ya nos había dejado el Toto en su momento. Pero si la tasa es baja, el dólar volverá a dispararse, la inflación volverá a dispararse y tendremos más y nuevas corridas. Ahí está. Entonces, si vos moviendo las variables, no importa en qué dirección las muevas, todo es un quilombo y todo es un desastre y todo tiene riesgos, entonces el problema es que heredaste un equilibrio macroeconómico que es una mierda. Tenés un montón de variables desajustadas, entonces en la mínima que tocas algo explota todo. ¿De quién es la culpa? Bueno, el gobierno anterior. No le puedes echar la culpa a este gobierno de eso. No, pasa que si bajás la tasa, el dólar se va a la mierda. Si subís la tasa, tenés un problema con la deuda. Y bueno, no hubieses dejado un exceso de pesos monumental que te podían llevar a generar estos dos problemas. Esto se podría solucionar con crecimiento económico. Sí, más vale. Es la típica, boludo. Es la típica. No, si subís la tasa es malo. Si bajás la tasa es malo. Entonces, ¿qué querés hacer con la tasa? No, yo quiero crecimiento económico. No, pero con la tasa. No, yo quiero crecimiento económico. Esto se soluciona con crecimiento económico. Sí, estamos todos de acuerdo, pero estoy preguntando qué querés hacer con la tasa. Si por vos está mal que suba o que baje. ¿Qué
propones? Yo propongo crecimiento económico, pa. Saliendo por arriba, incentivando la producción, acumulando reservas. ¿Por qué siempre pone fotos de Néstor Kirchner cuando hablamos de acumular reservas? Néstor Kirchner acumuló reservas porque tuvo uno de los mejores contextos internacionales de la historia en Argentina y porque no pagó como la mitad de la deuda porque la defaulteó básicamente. Como hizo Néstor Kirchner. Sin embargo, el ajuste y la motosierra han dejado a la economía argentina en los niveles de la pandemia. ¿Por qué es que Néstor Kirchner pudo hacer eso de pagar deuda y acumular reservas y pa? ¿Saben por qué? Bueno, porque hubo un ajuste antes. Sin embargo, eso nunca forma parte del relato. Es algo interesante. Pero lo peor es que con una recesión artificialmente provocada, sin regulaciones financieras, con tasas tan bajas y dependiendo de los dólares del campo, el único escenario posible es el colapso. Es decir, una corrida hacia el dólar que vuelva a disparar la inflación, que haga crecer el déficit porque no haya dónde recaudar y que todo termine en un default. Acto seguido a que este video viese la realidad, el dólar no volvió a aumentar nunca más. La pregunta no es si la economía argentina va al colapso, la pregunta es cuándo va a ocurrir ese colapso. Puede ser en unos meses o puede ser en horas, pero el resultado ya es inevitable. Así que prepárate porque de tanto cantarlo, ahora sí, se viene el estallido. ¿Y el contrafáctico de esto cuál era? O sea, ¿cómo evitabas el supuesto estallido que por lo menos de momento no sucedió? ¿Apostando por el crecimiento económico? Sí, bueno, pero ¿cómo? Y cuando esto pase, querido libertario, te quiero con la cabeza agachada pidiendo disculpas. Nada de decir que esto no era el verdadero liberal, que esto no se aplicó, que en realidad las ideas libertarias tienen que ser de X o tal manera. Fracasaron, muchachos, fracasaron. Ojalá esto sirva para que no vuelvan nunca más. Bueno, opino exactamente lo mismo. Javier Milei no sabe de economía y los hechos lo demuestran. Sucede que el papá de Conan se la pasó durante años diciendo que la inflación era un fenómeno única y exclusivamente monetario. ¿Papá? ¿Y no lo es? En todo momento y en todo lugar. Pero resulta que, a pesar de haber reducido la emisión, los precios de los alimentos continúan subiendo por encima de la capacidad de compra de los argentinos. Pero esto no tiene nada que ver. Una cosa es el ritmo de aumento de los precios, o sea, la inflación, y otra cosa es los precios en relación a los salarios. O sea, el gobierno puede que emita menos dinero, entonces por ende el ritmo de aumento de los precios baje, o sea, que cada vez haya menos inflación, o sea, se cumple la regla, pero que los salarios igual sigan aumentando por debajo de la inflación. Y no tiene nada que ver. O sea, se puede cumplir que la inflación sea un fenómeno monetario a pesar de que los salarios tengan cada vez menor poder adquisitivo. Y por eso no le quedó otra que tragarse sus palabras y mandarlo al Toto Caputo a tratar de negociar con los productores para pedirle que baje los precios. Pero no era que los monopolios eran buenos, Javi. Ay, qué manera de mezclarlas. Esto igual sí que fue bastante falopa cuando el gobierno salió a decir que los supermercados deberían de poner los precios y no deberían de poner descuentos para que sí se note que los precios están bajando y eso se refleja en el índice de inflación. Bueno, eso fue una pelotudez del gobierno, pero esta chicana muy fuera de lugar. Lo que pasa es que nada de lo que dice Javi tiene coherencia. ¿Se acuerdan cuando Javi y sus seguidores justificaban los aumentos diciendo que eran por culpa de la emisión monetaria del gobierno anterior? Sí. ¿Se acuerdan cuando decían que se vendrían de 18 a 24 meses de escalada inflacionaria? Resulta que al ver que la inflación del último mes estaba volviendo a los niveles del gobierno anterior, entonces se olvidaron de la teoría de los 18 a 24 meses y pasaron a presumir de estar bajando los precios. Y chao, El tema de los 18 a 24 meses no es algo teórico, sino que es algo empírico. Se hicieron varios estudios, sobre todo en países donde no tienen muy alta inflación, sino en países donde la demanda de dinero suele estar relativamente estable, que cuando aumenta la oferta de dinero eso tiene impacto en determinada cantidad de meses. Lo que pasa es que Argentina es muy distinto a esos casos, básicamente porque Argentina no tiene una demanda de dinero estable, o sea, la gente no quiere tener siempre más o menos la misma cantidad de pesos, sino que la demanda de dinero en Argentina es recontra inestable. Entonces estos plazos simplemente no tienen sentido en Argentina. Sé que es algo que se repitió mucho, pero bueno, era simplemente un ejemplo. Como en Argentina la demanda de dinero se recuperó rápidamente, la inflación bajó rápidamente. De los 18 a 24 meses. ¿Pero por qué? ¿Por qué toda esta incoherencia? Porque el papá de Conan es un economista austríaco y la escuela austríaca es el meme de la ciencia económica, el equivalente a la astrología para tinchos libertarios. Bueno, yo creo que si hay algo que se parece a la astrología en la economía son las pelotudeces que hizo el kirchnerismo en estos últimos 20 años. La Argentina enfrentará la crisis de desempleo más grande de los últimos 30 años. Uf, muy contundente esto, muy contundente. Acá
Te vamos a explicar por qué. Sucede que el papá de Conan, en su obsesión por presentar el numerito del déficit cero, devaluó la moneda un 100%, subió impuestos, ajustó a las provincias y liberó los precios de combustibles, alquileres y productos de primera necesidad. Si ustedes vieron el anterior video de Desmintiendo Cucas, que justamente se trata sobre este hombre, ven que se quejaba del atraso cambiario y hace unos meses se estaba quejando de la devaluación. O sea, es tremendo, y no lo digo por él en particular, lo digo por la oposición en general. Fue exactamente así. A partir de diciembre se empezaron a quejar, no, que la devaluación, y a partir de, no sé, mayo ya empezaron a romper las bolas con el atraso cambiario. ¿Qué significa eso? Significa que miles de empresas van a tener que cerrar y cientos de miles de argentinos perderán sus empleos. ¿Por qué? Primero, porque al devaluar la moneda un 100%, las importaciones de los insumos necesarios para la producción se están multiplicando al doble. Segundo, porque hay... Bueno, con ese criterio ponemos el dólar a 0 pesos, que las importaciones sean gratis. El problema es que no te van a alcanzar la cantidad de dólares si los pones en 0 pesos. Entonces tampoco es como que vos tenés libertad para poner el precio, ¿no? Es como que se queja de que el dólar aumenta. Sí, bueno, aumentó porque no se podía tener más barato, ¿no? No hay mucha vuelta. Llevar los precios de la nafta a niveles europeos, el costo de producción y transporte de mercancías también se va a multiplicar. En tercer lugar, porque al liberar el precio de los alquileres, el margen de beneficio de aquellos comercios y empresas que alquilan sus locales también se verá perjudicado. Bueno, con los alquileres pasó literalmente lo contrario. O sea, desde que se liberó el precio de los alquileres y se quitó la ley de alquileres de mierda, los precios de los alquileres en términos reales bajaron. O sea, aumentaron menos que la inflación. Lo que sí aumentaron muy por encima de la inflación son las expensas, pero tiene que ver con el tema de las tarifas de luz y qué sé yo, pero no está relacionado con la ley de alquileres. Y en cuarto lugar, porque al dejar sin fondos a las provincias, estas se verán obligadas a aumentar los impuestos para poder pagar los sueldos de médicos y maestros. O podrían bajar el gasto público y dejar de gastar plata en pelotudeces como festivales, por ejemplo. Aparte de que ese dinero que se le deja de dar a las provincias en forma de transferencias pasa al sector privado. Siempre hay un tema con lo que no se ve en el Estado, ¿no? Siempre se ve lo que hace el Estado, pero nunca se ve lo que no se hizo producto de que el Estado le quitó ese dinero al sector privado para hacer esa determinada cosa. Lo cual también pondrá aún más presión sobre las empresas. Todo esto hará que para una pyme producir sea hasta 4 veces más caro de lo que salía hace solo 6 meses. ¿Y este dato de dónde carajo salió? Que los costos se cuadrupliquen en solamente 6 meses. Mira vos. Y si a todo este desastre le sumamos que el papá de Conan planchó los sueldos y dejó a los argentinos ahorrando para poder comer, significa que las empresas no van a poder compensar con ventas lo caro que les está saliendo producir. Y ahí muchas pymes tendrán que despedir empleados y otras directamente fundirán. Entonces prepárense, porque sus pueblos y ciudades pronto se verán inundados de cartelitos de liquidación por cierre. Siguiente video. Si la mayoría no puede comprar comida, un auto o irse de vacaciones, entonces, ¿los precios bajarán? La respuesta corta es no. La respuesta larga viene ahora. El economista y sociólogo Thorstein Veblen, en su libro Teoría de la clase ociosa... Así como en los anteriores videos decía que Milei bajó la inflación por provocar una recesión, ahora está diciendo que una recesión no va a hacer que los precios bajen. A ver, ¿por qué? Explica cómo los bienes y servicios que no pueden comprar las clases medias o bajas pasan a ser vistos como productos de lujo por las clases altas, las que siempre van a poder pagar. Así, en un contexto de crisis, al productor no siempre le conviene bajar los precios, a veces le conviene aumentar lo máximo posible para que su producto sea visto como un producto de lujo y así ganar lo mismo o más sin tener que aumentar la producción. Además, en una economía completamente desregulada siempre puedes exportar todo lo que no vendas en tu propio país. Falso, bueno, acá hay un montón de pelotudeces. El primer argumento, o sea, no quiero ni desmentirlo, me parece una idiotez terrible. O sea, con ese criterio todo el mundo podría aumentar los precios hasta el infinito siempre. Y básicamente no se puede porque los ricos no comprarían todo, por más que sea caro. Y segundo, porque tienen un poder adquisitivo determinado, o sea, no pueden comprar todo. Entonces no puede toda la economía subir de precio para todo ser comprado por los ricos, porque los ricos no pueden comprar todo. Y esto de que todo lo que no se vende en Argentina se puede exportar es mentira. Eso no es así. Eso solo pasa con los bienes transables, que son justamente bienes que se pueden exportar o importar. Sin embargo, los bienes no transables no se pueden exportar. Los vas a tener que vender sí o sí en Argentina, como por ejemplo, no sé, la comida que hace un restaurante y la tiene que vender en Argentina, no la puede vender a Francia. Así que no, querido libertario, la ley de la oferta y la demanda no te va a salvar, porque la ley de la oferta y la demanda es solo una variable más dentro de otras muchas otras. Exacto, te engañaron. ¿Entiendes ahora por qué?
Te engañaron, ¿entiendes ahora? Y pasó una polenta ahí, ¿no? Decimos. Ay, lo de la polenta es excelente, boludo. Javier Milei nunca quiso bajar la inflación. Lo que el papá de Conan planea es que la inflación se dispare por los aires. Y acá, querido libertario, te vamos a explicar por qué. Sucede que el papá de Conan, en su primer mes de gobierno, ha tomado todas las medidas inflacionarias posibles. Todas. Primero devaluó el dólar oficial más que Macri y Alberto en 8 años. Luego sacó un DNU para que las empresas que venden productos de primera necesidad puedan aumentar lo que se les venga en gana. Más tarde puso la nafta al mismo precio que se paga en Francia y Alemania. Y ahora mismo, mientras miras este vídeo, le está sacando humo a la máquina de imprimir moneda. Y en un solo mes ordenó sacar al mercado 6 billones de nuevos pesos. Sí. Bueno, efectivamente, como vemos en este gráfico, la intención de Milei era subir la inflación. Por suerte le salió mal. Bueno, hasta acá, no puedo más. Tenía más videos guardados, pero la cantidad de cosas que escuché, por favor. Bueno, si te gustó este video, te dejo otra crítica que le hice exactamente a la misma persona. Puedes suscribirte, puedes darle like, puedes compartirlo. Si quieres ver videos exclusivos, puedes hacerte miembro o Patreon. Además vas a poder entrar al grupo de WhatsApp y también vas a poder aparecer en los próximos saludos. Te dejo todo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes donarme por Cafecito o por Patreon, te lo dejo también incluso en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos. Me molesta cómo se ve la cámara de noche, chabón. Se nota que se ve peor.